Tenés una camisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy te vas a juntar con gente importante. Hoy vas a tener un par de off the record vos. Parece. Porque a veces traes la No cara voy a de Fito arreglar Páez y ahora ¿qué haces? ¿Sos macrista? Es cierto. ¿Qué ¡Estás pasa? arreglando con ellos! ¡Sí, te vas a ir con ellos! ¡Te vas a ir con ellos! Buen día, Mati, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo andan? Primero quiero limpiar mi imagen porque es verdad que la economía es lo más importante, pero la imagen de UNE también. Yo no dije que nadie me viniera a pedir fotos. Hay como una inflación del dato ahí. Yo le mando un saludo a Mati, que cuando terminó una de las giras de básicas el otro día, se me acercó y me dijo, hombre agua, ¿cómo anda? Lo cual la pauta de que este programa instala. Obvio, Instala, amigo. porque a mí jamás me habían dicho hombre ¿Qué querés? agua. Operemos a alguien, ¿qué querés? Claro, ¿qué querés? Lo hablamos después del programa. Sí, dale, listo. Ayer también, no sé si están en el chat, pero me saludaron una pareja muy hegemónica, la bombonera. Muy hegemónica. Me saludó. No sé si son seguidores de este programa o me estaban tirando onda. De cualquier forma me interesa. Así que le mando un saludo y aguante boca. Bueno, Mati, hoy queríamos hablar un poco sobre los dichos que estuvieron recorriendo ya las últimas semanas. Candidatos, pseudo candidatos, gente que tiene ganas de tomar la presidencia de esta nación, no sabemos muy bien por qué razón, con sus planes económicos. Hablamos el fin de semana, yo había cosas que no entendía y dije, che, hablemos de esto porque la verdad que si bien nosotros no tenemos programa económico, porque se ve que está medio difícil Al gestionarlo, frente de todos. ellos lo tienen bastante claro. Total. De hecho, vamos a poner esto en dos partes. Primero, ayer y anteayer estuvo muy en agenda igual Twitter, pero también en algunos grupos de WhatsApp de economistas, Obvio. tema de dolarización. Para quienes escribieron a las personas que hacen esta columna, o sea, yo, Sí. pidiendo dolarización, les anticipamos que la semana que viene vamos a hablar de dolarización. Y así ya tenemos un compromiso de palabra Me entre encanta. los cuatro. Yo tengo que cursar, no es economía, es otra materia que le sigue. Y voy a decir que ya la tengo probada, porque la verdad que con La todo este año... equivalente. Sí, amigo. Se puede ofrecer equivalencias. Bueno, entonces, dolarización nos queda para la semana que viene como tópico en sí mismo, que quizás es la propuesta más rimbombante Bien. de Milei, pero que poco a poco empieza a no a ganar adeptos en el sentido de gente que lo quiere hacer, sino a ganar adeptos en sentido gente que le da legitimidad y que la discute. La discute porque está bien, la discute porque está mal, pero la pone en agenda como una de las posibilidades, así que si nos veníamos haciéndole boludes durante un par de meses, ya toca que hablemos de Bien. por qué la dolarización no es un problema, no es una solución para los problemas que tiene Argentina. En vez de hablar, tenemos que hablar de Kevin, tenemos que hablar de la dolarización. Total. Bien. Pero ayer salió una declaración muy importante de Patricia Bullrich, que ustedes bien acaban de presentar en el foro Yao Yao, o sea, con gente muy popular, y en la que declara, entre otras cosas, que la prioridad en los primeros meses de gobierno va a ser la salida del cepo. ¿Sí? Y eso nos pone en un lugar, no sé si interesante, pero sí menos frustrante que otros, porque hace mucho que a la gente que votó al Frente de Todos en 2019 le cuesta hablar de política. Sentimos casi que por momentos no tenemos derecho a discutir porque estos 4 años han sido verdaderamente duros. Sí. Conmigo no, Entonces- varones. Conmigo no. Entonces, si bien es obvio que la situación es frustrante y nos interpela desde ese lugar, también es preciso recordar que tampoco estamos jugando contra el Barcelona, ¿no? Entonces, o el Real Madrid. Y del otro lado, no es que hay un equipo recontraordenado que tiene las soluciones espectaculares para el país, que son soluciones a las que elegiríamos nosotros, pero que solucionan los problemas. No, entonces, pareciera que el diagnóstico del otro lado es, sobre todo por Patricia Bullrich hablo, es muy parecido al diagnóstico que tenía Cambiemos o Mauricio Macri en 2015. Entonces, yo propongo empezar este recorrido por las propuestas de candidatos, viendo un poco lo que ocurrió específicamente en cuanto a diagnóstico y en cuanto a propuestas de soluciones entre 2015 y 2019. Pero esto no es un capricho porque, Pero Macri. pero Macri. Sino porque, si la producción me acompaña, No te acompañan. no, la producción hasta ahora viene acompañando siempre. Bueno. Tenemos un video de Vargas Llosa con Macri, Lo que yo llamé reformismo permanente. el otro. Hace Ahí va. poco en Arco, que es una gran feria de arte que Justo hay antes de que en Mauricio Macri Madrid, dejara con la un presidencia. periodista argentino. De Jara. El Cuiden sus periodista billeteras. argentino me dijo lo siguiente: yo he votado por Macri, voy a votar por Macri en las siguientes elecciones. Pero él se ha equivocado garrafalmente en su política económica. Y la equivocación tiene un nombre: el gradualismo. Él pensó que no se podía
pedir al pueblo argentino sacrificios mayores. Anda la concha de tu madre, viejo. Y entonces Perdón, eso fue gerontofobia. incurrió en el gravísimo error de decir vamos a ir gradualmente reduciendo el gasto público, combatiendo la inflación. Me dijo, eso es lo que estamos pagando hoy en día. Fundación Libertad Él sigue debió financiándolo a Macri. hacer un sinceramiento de la economía, por más dramático que eso fuera, el pueblo argentino lo iba a entender. El pueblo argentino había votado por él, quería salir del pozo ese en el que el kirchnerismo lo había hundido, y sin embargo el presidente, por una conmiseración equivocada, decidió el gradualismo. El gradualismo es lo que nos ha llevado a la situación crítica en la que nos encontramos. ¿Qué dice usted a esa? Yo te voy a decir que muchos acá piensan lo mismo. ¿Así? Entonces, es exacto. Aplausos. Ah, no, perdón. No, ellos. perdón. Entonces, nos sirve porque también medio a confesión de parte. Bueno, si el diagnóstico que hacen en retrospectiva, en lo que estuvieron bien y en lo que fallaron, es que fueron demasiado lentos. Eso Y es lo que- único que dicen. Eso es lo único que dicen. Entonces, nos sirve un poco ver qué hicieron y en todo caso pensar qué significaría hacerlo más rápido. Claro. Sí. Pero veamos qué hicieron, porque ellos no se arrepienten. No es que dicen, che, nosotros tuvimos un error de diagnóstico o en realidad pensamos que esto lo solucionábamos con aquello Ahora- y era con otra cosa. Confesión aparte, Sí, nosotros tampoco hicimos las cosas mejor. totalmente. Pero No, porque sobre digo- eso hay certezas. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me preocupa Ok. que es tal la frustración de lo que fueron estos 4 años que nos olvidamos de lo que pasó antes. Entonces, por momentos perdemos elementos para discutir con el tío, con el primo, que tiene ganas genuinamente de votar a Patricia Bullrich porque dice, che, en estos últimos 4 años Nothing happens. me cagaron la vida. Claro, nosotros podremos decir, bueno, hace 8 años que te vienen cagando la vida, pero tampoco es que eso soluciona Sí. mucho. Entonces, pensemos un Bien. poco qué es lo que harían. Sí. E incluso les invito a ustedes y a las personas que nos están escuchando a pensarlo en sus propios términos. Y digo pensarlo en sus propios términos porque, por ejemplo, ¿Estabas mejor o peor? podría haber ocurrido, esto es una posibilidad real, podría haber ocurrido que la Argentina entre 2015 y 2019 fuera un país más desigual, con mayor pobreza, pero que creciera. Que tuviera más Sí. dólares, que tuviera más empresas. O sea, podrían ellos, en su mirada, Haber en hecho su lógica Chile. neoliberal, haber hecho, por ejemplo, Chile. Claro. O gozar de una estabilidad macro que era en lo que en teoría venían a proponer. Sí. Bien. Y eso no ocurrió tampoco. Nosotros podemos decirle, no, pero el coeficiente de Gini que mide la desigualdad, la gente... Está bien, pero si ellos daban por sentada la desigualdad, Exacto. Entonces, vayamos un poco a ver cuál era el diagnóstico con el que asume Mauricio Macri en 2015. no, bueno. Recursos. Dios, ¿Qué? ¿cómo se nota que fuiste a Madrid? ¿Qué? Inflación, USD y PBI. Esos eran quizás los 3 problemas principales que enfrentaba la economía argentina en 2015. Lo vamos. La señor. aceleración de precios, Sí, la falta de dólares sí. y el estancamiento del PBI. Bien. Estamos. ¿Está? Bien. Entonces, Esto ellos- es en el 2015. Estamos en 2015. Bien. Obviamente, parte de estos problemas nos acompañan al día de hoy. Por eso es tan importante ver cómo intentaron solucionar estos problemas en 2015. Porque Claro. son, a falta del fondo, o sea, acá faltaría el fondo. Me parece que es un problema que hoy Sí. tenemos y cada uno de estos está en otros niveles. O sea, la escasez de dólares es más terrible, la inflación está en niveles mucho más altos y el PBI ya tiene otras particularidades. Y se le suma el fondo, como decía. Pero lo cierto es que estos 3, así como conceptos, nos acompañan. Bien. Entonces, ¿cuál era el diagnóstico de por qué había inflación, por qué había escasez de dólares Bien. y por qué el PBI no crecía? No sé si lo están viendo ustedes. Esto es según Ellos. su mirada, su Exacto. lectura. Nos Bien. colocamos en Marco Peña, Mauricio Macri, una reunión de Dale. septiembre del 2015. ¿Dónde está Marcos Peña? Bien. Está Prat Gay ahí, ¿Cuál? Sturce se suma. hay Melconian varios. también, Melconian ¿lo anda, invitamos? sí, Ok, anda dale. por ahí. Entonces, ¿cuál es el problema de la inflación? La inflación es consecuencia, o la espiral inflacionaria es consecuencia del déficit fiscal y la emisión monetaria. Típica. Hoy sigue. Siguen con ese discurso. Cada La vez más. maquinita. Típico El problema- argumento de, de la hecho, ortodoxia. Milei quiere cerrar el Banco Central para frenar la emisión. Exacto. Entonces, ellos partían, vamos a ir problema por problema, soluciones, resultados y no todos los problemas, después todas las Me soluciones, porque no encanta vamos a la marear. didactitis. No, lo amo. Entonces, tenemos, la inflación es problema del déficit fiscal y la emisión monetaria, algo que seguimos escuchando al día de hoy. Sí. Ante eso, actuaron en consecuencia, no es que dijeron, el problema es el déficit fiscal, vamos a hacer un acuerdo de precios. Si el problema es el déficit fiscal, vamos a reducir el déficit fiscal y vamos a reducir también la emisión monetaria. Lo hicieron. Lo hicieron.
De hecho, cancelaron gran parte o reemplazaron gran parte de la emisión monetaria por deuda externa. Es decir, el déficit fiscal, acuérdense, es la diferencia entre lo que el ingreso recauda y lo que el Estado recauda y lo que el Estado gasta. Sí. Perfecto. Sí. Esa diferencia que existe cuando existe a favor de los gastos se llama déficit, o sea, cuando los gastos superan los ingresos se llama déficit, se tiene que financiar de alguna forma. Sí. ¿Cómo haces vos para gastar más de los recursos que tenías? ¿Exportás más o pedís dólares afuera? Exportar sería, entre comillas, una forma de recaudar, sobre Sí. todo a través de las retenciones, que es el Claro. impuesto que recauda el Claro. Estado. Sí. Acá estamos mirando todo el tiempo gastos en pesos, Ok. porque el Estado recauda en pesos y en su enorme mayoría gasta en pesos. Ok. ¿Está bien? Entonces, Deuda. una parte puede ser o con deuda, dice, Claro. che, tengo que gastar 1.000 millones de pesos que no tengo, pongo un bono o una letra en el mercado y que alguien me dé 1.000 millones, yo le voy a pagar dentro Bien. de 2 años 1.200 millones, o bien puede emitir moneda, emite 1.000 millones de pesos y con eso paga. ¿Entiendes? O sea, es lo mismo, pero la letra se la da al Banco Central y el Banco Central se hace pesos emitiendo billetes. O ajustar el gasto. Claro, bueno, es que ahí no habría déficit. Ya, Exacto. ya podés sacar la Ah, cartulina, ok, ok. ¿eh? Gracias. Porque Bien. te veo sosteniéndola. Me estaba calambrando mal. Si vos querés que Entonces, te la sostenga, avísame. ellos redujeron el déficit fiscal, reemplazaron la emisión monetaria en pesos por deuda externa, es decir, bueno, si tenemos todavía un poquito de déficit, no lo vamos a financiar con impresión. El déficit fiscal lo redujeron mediante el gasto. Exacto, un recorte del gasto. Ahí va. Efectivamente recortaron el gasto, porque aumentar los ingresos no. No. Recortaron el gasto y además eso que les quedaba lo iban cada vez cancelando en mayor medida con dólares de afuera. Bien. Lo cual es todo un problema porque vos te financiás en dólares para después pagar gastos en pesos, Sí. porque los programas sociales, la infraestructura escolar, el personal docente, los jubilados, la policía, los médicos, todo eso reciben Sueldos en sueldos. pesos. Exacto, entonces esos dólares llegaban a la Argentina, el Banco Central medio los remataba en el mercado para hacerse pesos. Entonces, los que tenían un poquito de más se hacían dólares baratísimos en 2016 y 2017. El Estado a cambio se financiaba para pagar el déficit fiscal. Eso es lo que buscamos preguntarnos cuando decimos dónde están los dólares del fondo. Exactamente. Bueno, en algún paraíso fiscal, ¿no? Es literalmente con la tuya contribuyente como nunca. Sí. Hay mucho de con la tuya contribuyente, pero es verdad, a contramano del con la tuya contribuyente, que ellos recortaron el gasto. Bueno, o sea, ellos redujeron el gasto público. Los tarifazos. Los tarifazos, lo que llamaron sinceramiento. Sí. O sea, Sí. un aumento exponencial 3000%. de casi 3.300, de casi 3.000% de las facturas de energía. Recorte sobre todo en los montos de algunos programas. sí. Hubo una fórmula previsional adversa, hostil para los jubilados a partir del 2017. Hubo suspensión del Conectar Igualdad en 2018. O sea, Chau pasaron paritarias. muchas cosas. Chau paritaria. Chau Bueno, paritaria. un montón de cuestiones que le permitieron al Estado, a costa de la gente, diríamos nosotros, reducir el gasto público. ¿Qué es lo que está Vargas Llosa diciendo que el pueblo argentino acepte un sacrificio? Es Mayor. básicamente eso, claro. Exacto. Claro. O sea, O sea, primero, se hizo ese sacrificio. es ese sacrificio que los Exacto. que sacrifican encima son siempre las clases más bajas. Ahora, Bajas, no. pobres, redujeron pobres. entonces la emisión monetaria. Redujeron el déficit fiscal y Sí. sin embargo, en 2019, ahora queda chica porque sabemos que lo que vino después Sí. también Sí. duplicó, pero la inflación del 2019 fue la más alta del 91 y en parte casi duplicó la del 2015. Bien. Claro. Fracaso. Fracasó. Sí. O sea, evidentemente no era solo este problema. De hecho, en 2018 se inauguró en la Argentina una medida monetaria, de agregado monetario, no importa, pero que básicamente no se emitió un peso Ok. en 2018-2019 y sin embargo tuvimos la inflación más alta casi 30 años. De 2001 en adelante fue la primera vez que fue el doble de inflación, se duplicó. O sea, sin contar la devaluación del 2002, Sí. habría que ver si del 2009 al 2010, porque ahí aparte aparece el fenómeno del INDEC, Claro. que también fue un error de política económica del kirchnerismo, hay que mencionarlo, pero quizás duplicar en un año no creo. O sea, es un fenómeno Sí. histórico. Total. Bien. Y además con la particularidad de una deuda externa muy creciente que te complica más a futuro. Claro. Y con eso podemos pasar al segundo tema, que es la situación de los dólares. ¿Por qué faltan dólares? Porque estamos aislados del mundo. Sí. ¿Cómo van a venir dólares? Entonces hay que volver al mundo. Volver al mundo significó, primero y principal, pagarle a los fondos buitre el día que asumieron, o a las 2 semanas que asumieron. Derogaron 2 leyes que les impedía para los buitres, con la derogación de la ley de pago Soberano. Exacto.
y le hice rojo, entonces pudieron pagar a los fondos buitres todo lo que pedían. Bien. Ayer hablamos. ¿Alguno de eso. nosotros votó a esa ley? No. No. ¿O sí? Ah, sí, el sanguchito. Sanguchito, y debería chequear qué hizo el actual ministro de Economía. O sea, la gente... Vamos a las fuentes. voy. Derogación sería, su ¿no? gente, sí. Bien. Derogación de la Fíjate ley. qué hizo el Frente Renovador. Pero el más famoso fue el caso del sanguchito Bocio. Totalmente. Que igual estaba en el Frente Renovador. Claro. Uf. No, Perdón, No, igual está bien. pero Está bien. Está bien Está porque bien. hoy se van reciclando varios. Sí. Y hay que sí. tener memoria para todos lados. Dale. Yo no me Obviamente, olvido. chicos. Hay que Conmigo tener- no. Acá no, hay que tener acá memoria no. para Yo no todos me fui a lados. la B. Primer aviso, no te deben de vaca por liebre, ¿sí? Los votos positivos que provinieron del oficialismo. Gato por liebre. Gato por liebre. Los votos positivos que provinieron del oficialismo, liderado por C.G. Massa, del bloque justicialista. ¿Dice eso? Sí. Hermes Wiener, Sí. Margarita Stolbizer. Hermes Wiener, en paz descanse, ¿no? Hermes En paz Wiener. descanse, sí. En cambio, quienes se opusieron fueron el kirchnerismo como bancada principal, obviamente el Frente de Izquierda, Proyecto Sur, Libres del Sur. En total hubo 165 votos a favor y 86 en contra. Bien. Esa fue un poco el pago de los buitres fue la condición de posibilidad para que volviera el endeudamiento externo en la magnitud en la que volvió. Ay, Dios mío. Sin pagarle a los buitres, los mercados no creían. Todo esto según el diccionario macrista, ¿no? Entonces hay que pagarle todo lo que piden para que los mercados vuelvan a confiar en nosotros y entonces nos vuelvan a prestar dólares. Eso efectivamente ocurrió, y ocurrió tal como lo imaginaban ellos que ocurriera. No es que después, le pagaron a los buitres pero no vinieron los dólares. Durante 2 años tomaron más deuda en dólares que cualquier otro país emergente en el mundo. Hay que darles a la derecha en algo que es que dicen y hacen. Dicen y son hacen. consecuentes. Bastante. Igual, ojo, en 2015... Sí, decían otra cosa, sí, En la campaña electoral de 2015 no decían esto. De hecho, No. es muy No, famoso- decían pobreza cero, de hecho. Es muy famoso el video de Sturze diciendo que él Me estaba... gusta que le digas Sturze. Él estaba por dar una conferencia y su amigo Jaime se le acercó y le dijo: a la gente no le importa lo que vos vas a hacer como medidas económicas. Después fue presidente del Central. La gente quiere saber cuántos hijos tenés, qué haces vos a la mañana. Es muy bueno Me ese acuerdo. recorte. Sí, donde él totalmente. cuenta todo el coacheo de Gran Barba. Sí, me acuerdo. No decían que iban a liberalizar la cuenta capital De y hecho, financiera. Macri casi tenía un discurso peronista al final de su campaña del 2015. Terrible. Total. De hecho, a mí me interesa esta parte de los dólares porque ayer charlando con algunos colegas y contándole, mañana voy a hablar del 2015-2019. Ay, me encanta. Instalemos. ¿Qué diferencia tenemos? Me dijo, y bueno, yo creo que hoy no podrían salir del cepo tan rápido. Ni siquiera podrían amenazar con salir del cepo. No, se te No. vacía todo. Claro, y a las 3 horas sale Patricia Bullrich a decir, salir del cepo va a ser nuestra principal prioridad en los primeros 5 meses de gobierno. Ahora, Que hay aparte- una inconsistencia muy técnica en el equipo de Patricia Bullrich. ¿Quién es el equipo económico de ella? Y van turnándose, pero ahora pareciera que Luciano Laspina. Pero no es el mismo A la equipo de... O sea, no es que juntos... El PRO tiene un equipo económico. Lacunza, Laspina y Sandleris, hace cosa de 3 meses, salieron los tres, cuando fue el canje de bonos, Sí. salieron los tres con un hilo unificado de Twitter diciendo esto es lo que creemos, lo cual fue medio una novedad. Yo creo que ahí fue el equipo económico del PRO. Sí. De hecho, por eso los tres salieron con lo mismo. Medio, yo entiendo que Claro. Lacunza es un poco más cercano a la reta. Ok, O hasta- ok. Todo esto cambia todos los días, pero hasta la última vez que supe... Pongámosle que hay uno para cada candidato. Exacto. Y bueno, bien. Y perdón. entonces, es toda una novedad porque la salida del cepo implicaría una devaluación brutal hoy en Sí. día. Sí. Hoy no tener los dólares tampoco para resistir una Que- salida del que cepo. salga un montón de gente a comprar todo lo que quiera. Exacto. Que cualquiera vaya al banco a comprar todo lo que No, quiere de se va a dólares. la mierda el dólar si liberas el cepo. Exacto, totalmente. Por eso parece poco probable que sin ni medio dólar en el Banco Central, sin capacidad de que te preste nadie porque estás quebrado, vos puedas salir del cepo más o menos de una manera estable. Ahora, O pero sea, sin Pato, una crisis terrible. Pato dijo que volvería al FMI. a Sí, pedirle pero eso plata. a partir de la ley que se aprobó de fortalecimiento de sostenibilidad de la deuda pública, que fue una ley que salió con este gobierno, tiene que pasar por el Congreso. Ahora. Ah, no podría pedir. Salvo que tengan una mayoría en el Congreso, por Que eso hay es que muy probable. ganar por todos lados y por eso Cristina insiste con que es muy importante sacar una buena elección en las legislativas. Totalmente. Entonces, Que Massa no vote de nuevo. ¿no? además de salieron del cepo en el sentido que cualquiera podía ir a comprar dólares cuantos quisiera y poner en su caja de ahorro, pero además liberalizaron un montón de otros controles que tiene cualquier país serio del mundo, que básicamente consiste en que si vos traes $1 millón hoy, no podés llevarte $1 millón
$10 mañana porque yo no tengo ninguna previsión respecto a con cuántos dólares voy a tener mañana. Claro. Y no hablo de $1 millón, a veces hablo de 150, de 10.000 Sí. millones de dólares. Entonces, vos tenés algunas medidas, algunas regulaciones que te obligan a que en caso de vos traer determinados dólares, te tenés que quedar un determinado tiempo. Fueron aumentando ese límite, fueron acotando el tiempo, o sea, podés traer la cantidad de dólares que quieras, llevártelos cuando quieras, cada vez en menos tiempo, Claro, bicicleta. hasta que un día llegó a 0, Claro. incluso. No. Que vos podías, exacto. Wow. O sea, sacar por completo. También sacaron la obligación a liquidar de las exportadoras. Entonces, hicieron todas medidas en consecuencia de liberalizar el mercado de cambios, Volver al digamos, mundo. liberalizar la cuenta Y que capital haya financiera. dólares, supuestamente. Y que haya dólares, claro, pero esos dólares que vinieron por deuda eran ficticios. Y así como vinieron en 2018, se dieron vuelta porque se dieron cuenta que era completamente inconsistente. Y tuviste la crisis en 2018 que te acompañó hasta 2019 y que en parte te acompaña hoy porque producto de esa crisis del 2018, cuando los acreedores dijeron yo no presto más, tomaron la pésima decisión De de ir al fondo. ir al fondo. Y al fondo no te lo sacabas más Es de encima. como el herpes. Total. El fondo es como el herpes. Tercer Tercera. problema. Ah, perdón. ¿Qué pasó con el dólar? Claro. Hicieron todo lo que dijeron. Aumentó el tipo de cambio un 300% y volvimos al FMI. O sea que tampoco es que solucionaste el problema de la escasez de dólares liberalizando la cuenta capital y financiera, abriendo importaciones, poniéndole un fin al cepo y pagándole a los buitres. Me centrala un poquito ahí, así Me se llevo ve. muy mal. Te tenés que ir un poquito más a la izquierda, Mati. Qué humor. Basic bitch. Qué pillo que soy, Sean más vivillos, diría. Dios. Bueno, Tercer problema. tercer problema, estancamiento. Que es Bien. un problema diferente al que tenemos hoy quizás. Me gusta este. Nos atañe. Nos atañe. Bien. Entonces, porque hoy tenemos un crecimiento que no se distribuye, probablemente en 2023 sí tengamos recesión. ¿Puedo decirte algo que se me ocurrió Obvio. antes? Estos diagnósticos de los problemas también son específicos de ellos. O sea, como que la falta de Total. dólares es porque estamos aislados del mundo. Total. Claro. Ya te marcan un camino Sin duda. de soluciones que... Lo que yo quiero traer es que ellos tenían un camino y siguieron ese Claro, camino. perfecto, entiendo. Entonces, no fue un problema Estamos- de que no se le dio. Estamos haciendo una porque- situación hipotética como de que... Ganen. Si, pero digo como de que si su diagnósticos fueran correctos, es cierto, tenemos Exacto. de acuerdo, vamos con tus soluciones, Exacto. fallaron Pero igual. fallaron igual. Total. Perfecto. Pero Bien. a Eso es mí- lo que quiero traer hoy. Está Pregunta clarísimo. que la tiro ahora, veamos si podemos responderla al final de la columna entre todos, porque es más política me parece, pero digo, ¿cómo logran ellos repetir las mismas respuestas, o sea, la misma fórmula, los problemas que teníamos en 2015, que son parecidos a los que tenemos ahora, pero agravados, impunemente, siendo que fracasaron en cada una de las medidas que tomaron? Y porque la respuesta es que lo hicieron gradualmente. No, sí, claro, que lo tienen O que sea, hacer más. Exacto. Esa es su mirada. Ah, es que fuimos Yo iba demasiado a decir tibios. que también Claro. tienen un... Es el shock. Lo cual es la anti-autocrítica. Y también- fuimos Un plan demasiado de tibios. estabilización. Es tomarnos de tontos, porque por si shock. vos entendés, como estamos haciendo ahora, las medidas que tomaron, sabemos que hacerlo más solo va a empeorar la situación. Totalmente. Y bueno, también hay que tener en cuenta que esto no es la primera vez que ocurre, Y ni además siquiera en eso no 2015. es tan original. Claro, Claro, en 2015. no es tan Ya original. Claro. la dictadura cívico-militar hizo exactamente lo Lo mismo. de cambio, Exactamente. Totalmente. de cambio no tiene nada. Se digamos. parece mucho más a la gestión económica, por favor que no se malinterprete, pero la gestión económica de Martínez de Oz Sí, claro. que incluso la del menemismo. Sí, totalmente. en algún Sí, sí, sí. Vamos con el tercero. Vamos con el tercero, estancamiento. La Argentina no crece. ¿Por qué no crece la Argentina? De hace algunos años, estamos en 2015, o sea, ¿por qué no crece del 2012? Porque falta inversión privada gracias a los altos impuestos que el Estado te pone la zapatilla en la cabeza y que hay inseguridad jurídica. Lo Porque que, estatizaron muchas empresas. lo que hablábamos el otro día de la nota de Lustó con Iván Jarovsky, donde él habla de los costos de producción, básicamente. Exacto. Claro. Bien. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron? Porque había altos impuestos e inseguridad jurídica. ¿Podés ahondar un poquitito más en el concepto de inseguridad jurídica? Porque Sí. es algo que usan mucho. Sí. No poder Está echar. vacío de Invertís- contenido. Al profesor le estoy preguntando, ¿saben? Invertís- Es que yo soy la del pele que Claro, por levantaba eso, la mano por y eso. Le respondía. estoy preguntando al profesor, ¿ok? No, que te crean un nuevo impuesto o un nuevo cepo, sobre todo la cuestión jurídica tenía que ver con el cepo. Yo traigo los dólares y dentro de 3 meses no me permití sacarlos. Claro.
nunca más traigo los dólares. Bien. Eso, como que no me permitís. Claro, yo como inversor, Como inversor, no exacto. confío en las instituciones de tu país para invertir. Exacto. Bien. Básicamente porque hay un país que trabaja. O sea, hay un Estado que gobierna y que gestiona. Entonces, si un día le faltan dólares, dice, che, hay que poner un límite más alto Claro. para que los que trajeron dólares no se los lleven mañana. Reducir tus O- ganancias significa eso. O nos falta, estamos importando gas. Bueno, hay que quizás empezar a intervenir en YPF para poder hacer llegar la energía a todos los argentinos y volver a exportar gas en algún O sea, momento. la inseguridad jurídica, en los términos de los liberales, intervención del Estado. es seguridad jurídica para nosotros, para Claro. los Es peronistas. seguridad, sí. Lo que ellos le dicen Es- inseguridad jurídica, nosotros le decimos seguridad no jurídica. no es feo de pensar, me parece que está bien. Bien. Igual no Está es tan bien. lineal, pero está Obvio, bien. pero hay algo de que la inseguridad jurídica es un Estado que interviene. Después, obviamente, yo la verdad no soy abogado, se me escapan algunas cuestiones técnicas jurídicas, pero en general yo cuando escucho a economistas hablar de inestabilidad jurídica o de inseguridad jurídica, se refieren a que hay un Estado interviniendo. Claro. Perfecto, perfecto. O sea, Bien. Chan, charán. Glosario de, Sí, economista de total. camisa Eufemismos. celeste, total. Sí, total. Estoy. Entonces, si falta inversión porque hay altos impuestos y hay inseguridad jurídica, entonces bajamos las retenciones, bajamos el impuesto a los bienes personales, que es uno de los impuestos más progresivos, sino el más progresivo que tenía la estructura tributaria argentina, y creamos una retórica de buen clima de negocios, ¿no? Eso también es importante, Sí. porque hay un empresario Ay, el empresario. muy leal a su clase, al mando del gobierno, cómo no va a defraudar, y yo sé lo que piensan los empresarios y yo sé lo que sienten los empresarios, así que yo voy a gobernar. Planazo. El gobierno de los CEOs, pero el gobierno de los CEOs como una cuestión de reivindicaciones. Sí. Claro. Y yo tengo al CEO de Shell en energía, tengo al CEO de de la Anónima en el Ministerio, en la Secretaría de Comercio. Estos no son Al casos CEO. hipotéticos. Esto era real. Estamos hablando Es literal, verdad. al CEO ex CEO de Aerolíneas Argentinas en transporte, al CEO de una tremenda Dietrich. concesionaria en... O sea, realmente estaba pensado bajo esa lógica. Sí. Vos decís, pero este hombre quiere vender autos, no quiere facilitarme a mí el transporte público. Era la Liga de la Injusticia metida en el, Total. el gobierno. Bien. O sea, realmente lo gestionaron los CEOs Sí. bajo la lógica de si sabés gestionar una empresa. Bueno, ¿cuál fue el resultado de todo eso? Que lo hicieron. Bajaron las retenciones, bajaron el impuesto a los bienes personales, hablaron de lo importante que es la inversión privada, incluso ¿No? No, es vos, son los auriculares. Sí. incluso redujeron entonces, el salario real de los trabajadores y en ese sentido... No sé No qué se pasó. escucha, no se escucha. ¿Sí? ¿La gente nos escucha? No. Ah, perfecto. Estamos entonces, lenguaje de señas. ¿Se puede haber cortado la Censura. zapatilla? No, pásame otro. No, es que no anda ninguno. Creo que no anda A ustedes ninguno. sí, a Mati no, solo a Mati. Eso no, son los micrófonos. Ah, bueno, listo, tomá. No, este está más cerca. Es Marco Peña, Marco Peña. Ahí va. Ah. El tuyo está mejor, jo. Bueno, entonces, le decía que incluso en esa retórica de buen clima de negocios, había algo de hacer caer el salario real. En pos de, bueno, si los salarios son un costo más, a lo que Macri ya no decía en la campaña, pero que pensaba un tiempo atrás, los salarios son un costo, entonces, ¿cómo hago para favorecer a la inversión privada, por ejemplo, sin paritarias? O sea, sin estimular las paritarias. Sí. Porque la inversión privada, ¿cuál es el problema? No, le tienen que pagar demasiado a los trabajadores. Claro. Claro. Es cierto, y acá sí lo que podría implicar el shock, que hubo 3 reformas que el PRO no pudo Sacar. sacar. Ujú. Porque empezaron con la primera, que fue la reforma previsional, que para mí fue mucho, esa sí fue más moderada de la que querían, porque yo estoy seguro que de lo más genuino de su ser, ellos querían privatizar el sistema previsional. Volver a Total. las AFJP. Volver a la FJP, para eso empezaron por reducir las jubilaciones, que eso fue un poco la forma de 2017, y les quedó sin hacer la reforma laboral, Sí. que básicamente implicaba sacar derechos, porque puede haber una reforma laboral, quizás es necesario repensar el modelo de trabajo, pero esa reforma laboral, tal como la venían concibiendo ellos, era Hola. ¿Se escucha? Estamos. Listo. era sacar derechos laborales, Sí. y la reforma tributaria, que básicamente era sacar impuestos a los ricos.
Eso no lo hicieron estructuralmente, bajaron algunos, bajaron las retenciones y bajaron bienes personales, quizás les hubiera gustado más. Igual llegaron a meter un par de pequeñas reformas laborales, ¿no? Como Total. me acuerdo que había habido algo de bajar la indemnización o ya poder... Lo que me preocupa es que quizás hoy en día hay un poco más de marco de legitimidad para hablar de una reforma laboral. Total. Sí. Y lo peor de todo es que nosotros, de este lado de la vereda, no nos dimos el tiempo para pensar un plan para Exacto. eso. Nosotros, Claro, porque- en lugar de decir qué Sí. reforma laboral queremos, decimos no, reforma laboral No. siempre es mala. Cuando en realidad tenemos el 40% de los trabajadores Exacto. haciéndolo de forma no registrada. Sin Entonces, duda hay que efectivamente discutir. hay un sistema de Hay que discutir una reforma empleo laboral que no le saque derechos a los trabajadores. Mati, estos problemas de inflación, ya terminó el Solamente último? me queda los Sí. resultados del último, Bien. que es que la economía entre 2015 y 2019 cayó a lo que en general no pasa en los países. Podés crecer poquito, pero caer en 4 años, o sea, producir menos en 2019 que lo que producías en 2015 es realmente un mérito. Y además, 3 de los 4 años cayeron. Ni O sea, hablar lo que cayó el empleo industrial. Venían diciendo que la economía no crecía y ese era el problema y la crítica Y que entonces le le hacían. hicieron caer. Le hicieron Perfecto. Mastermind. Escúchame, estos 3 problemas de inflación, falta de dólares y crecimiento del PBI son mismos problemas que identifica el peronismo o lo que sea que ahora es el peronismo con diferentes recetas, pero sobre todo con diferentes recetas hacia mismo dentro, ¿no? Totalmente. Al interior del Frente de Todos no hay consenso acerca de cómo combatir esto. De hecho, nos mostramos bastante impotentes Sí. ante algunos de esos. Tengo una propuesta para Me gusta. hacerle A a la militancia, a la gente del campo nacional y popular, A ver. que crea Ya. que crea que la derecha no puede volver a ganar, que es exigirle a los candidatos que muestren a sus equipos de economistas y que cuenten gusta. sus planes. Me gusta. Un Porque debate. nos pasó lo mismo con Guzmán. Nadie sabía que iba a ser Guzmán. Un debate de ministros de Economía. Un debate de ministros de Economía. Ya fue, si el presidente, nadie quiere ser presidente. Ayer, No, igual- por ejemplo, Sí. el diputado nacional Itay Hackman sacó un video, no sé si lo vieron. No lo vi, lo tengo fabiado. Salió un video del diputado nacional Itay Hackman mostrando un poco lo que había sido la crisis del 2001, pero no en tanto, pero 2001, sino en que en el 2001 estuvieron un montón de los que hoy se la pasan por la tele dando Claro. recetas de cómo salir. Sí. O sea, Patricia Bullrich era ministro de Trabajo, Gerardo Morales era secretario de Desarrollo Social, López Murphy fue ministro de Economía, Sturzenegger estaba como secretario de Política Económica, Cavallo, que en teoría, según Milei, es el mejor ministro de la historia argentina, instaló el corralito después de la convertibilidad. Entonces, también una tarea para la militancia que yo entiendo que esté frustrada, porque estos 4 años, pero realmente al menos lo que está enfrente nos debería motivar y entusiasmar, aunque sea por el espanto, Sí. Sí. y decir, che, esto no estamos jugando contra el Real Madrid, esto realmente Sí. no es que vienen a solucionar la vida de los argentinos, vienen a hacer negocios, vienen a crecer ellos a costa del pueblo argentino, entonces que al menos si la militancia no va a estar entusiasmada por lo que tenemos nosotros, que se entusiasme por discutir lo otro. exacto, en combatir lo otro. Me encanta, me encanta. Primero quiero ofrecer este humilde espacio que es Primer Aviso para los ministros de Economía de cada candidate a que se acerquen. Por favor. Lo ¿Se invitamos animan? al Hombre Agua y nos dicen cómo piensan. ¿Quién es el...? Estoy para Voy moderar. a Resolver. preguntar algo que quizás te compromete mucho, pero ¿quién es el economista de Grabois? No. ¡El hombre agua! No, No, el economista. Apagando incendios. Esto no fue un off the record, o sea, no hay nada acá. No. El equipo de economistas. Él trabaja principalmente con Itay Hackman. Bien, Bien. bien. Ok, bueno. Que tiene un gran equipo de economistas. Lo vamos a invitar a Itaí igual. Recontra. bien. Habría que ver a quién tiene Massa, a quién tiene Scioli, a quién ¿A quién? tiene Vamos, Guado. yo les voy a producir eso. Me encanta. ¿A quién tiene el Chivo Rossi? Ahora empieza a sonar Chivo Rossi. Guarda, Mati, muchas gracias. No, gracias a Nos ustedes. vemos la semana que viene. No, la semana que viene hablamos de dolarización. Qué lindo. Ah, Qué miedo. fantasía. Bueno, Dios te oiga. Nosotros vamos a una tanda y ya volvemos con más Primer Aviso. Si te